aprovecharos para comentar que es un placer otra vez el participar con vosotros, que me siento muy honrado y que voy a intentar, en la medida de lo posible, en estos minutos, bueno, pues transmitiros una serie de ideas sobre la utilización de estos esquemas hipofraccionados, en este caso en el contexto tras mastectomía. Pero, antes de empezar, bueno, este es el conflicto de interés que tengo habitualmente, que siempre os comento y que es lo que sesga toda mi presentación, pero sobre todo, antes de esto, mirad, el otro día cuando hablamos sobre, sábado pasado, el esquema Fast Forward, los esquemas en una sola semana, muchos me comentasteis las dificultades que podíais tener para cumplir los constraints, bueno, pues porque parecía que no se cumplían bien, sobre todo de corazón y de pulmón, y eso me generó una cierta duda, el ver si es que había alguna posible explicación que pudiera justificar esto. Y, y sí, aparentemente la hay, o por lo menos la hay descrita, ¿eh? Y es probablemente en cómo se definen los volúmenes. A ver, yo comenté el otro día que nosotros empleamos habitualmente las recomendaciones y las guías de Estro. Y muchos me habéis comentado que vosotros os guiáis por las guías de RTOG. Y aunque puedan parecer lo mismo, no lo son, y hay notables diferencias entre ellas, tanto a la hora de definir el volumen de mama como a la hora de definir los volúmenes ganglionares. Y los volúmenes definidos de acuerdo a las guías de Estro tienden a ser algo más pequeños que los volúmenes que definen las guías de RTOG. Fijaos como cuando se han comparado ambas guías, lo que se ha visto es que en todos los casos el volumen que recomiendan las guías de Estro es menor que el que recomiendan las guías de RTOG y por tanto también es más, entre comillas, sencillo probablemente cumplir con unos constraints determinados si uno aplica las guías de Estro antes que las de RTOG. Sobre todo en el caso de la mama, donde los límites, sobre todo lateral y medial, son mayores que los que aplican las guías de Estro. Es decir, el extremo o la porción lateral de la mama se va más abajo cuando pintamos en el TAC y más hacia línea media cuando pintamos también en el TAC, frente a los que recomiendan, por ejemplo, las guías de estudio. Y quizás por esa vía pueda haber una plausible explicación a por qué nosotros nos enfrentamos a menos problemas a la hora de cumplir estos constraints. No lo sé, pero intentadlo porque a lo mejor esa es una de las maneras de hacerlo. Bueno, a lo que vamos esta tarde, o esta mañana para vosotros, es básicamente esto, es hablar de hipofraccionamiento tras mastectomía. ¿Por qué hacemos radioterapia tras mastectomía? Esta debe ser la primera pregunta. Evidentemente no siempre, pero ¿por qué cuando lo hacemos tenemos razón para hacerlo? Pues fundamentalmente porque la radioterapia tras mastectomía va a aumentar la supervivencia. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y lo sabemos, por ejemplo, gracias a los metaanálisis de la Early Breast Cancer, el metaanálisis de Oxford, donde lo que observamos es que la radioterapia, por cada 3 recaídas locales que evitábamos 2 muertes por cáncer, es decir, había un beneficio claro. Hacemos más radioterapia porque aumenta la supervivencia. Así que dicho esto, lo que voy a intentar en estos minutos es eh, daros una serie de nociones o de ideas acerca de si la mastectomía aún debe ser considerada como un tratamiento aceptable para el cáncer de mama, si hay algún caso en el cual lo podamos todavía recomendar y si en estos casos hay que hacer radioterapia, siempre, nunca, a veces. Posteriormente, hablaré por qué los esquemas hipofraccionados deben ser ya de estándar, ya lo dijimos otro día también, pero también esto es aplicable perfectamente en el contexto de postmastectomía. Y finalmente, intentar rebatir toda esta tendencia que hay a veces creciente en nuestro ámbito hacia la negación del hipofraccionamiento y incluso hacia la negación de la propia radioterapia en muchos casos. Mastectomía o cirugía conservadora. Bueno, esto es una cuestión que ha sido debatida desde hace muchos años. Fijaos que la mastectomía, tal y como la entendemos a día de hoy, la mastectomía arreglada, arranca con los trabajos de William Halsted a finales del 19, principios del 20, cuando él empezó a publicar sus resultados en 1904, que demostró que realmente sus tasas de recaída eran más que inferiores a la de cualquier otro de sus coetáneos, y que fue el primero que estableció cómo había que hacer una mastectomía. Y ahí, a partir de ese momento, esta se estableció como el gold estándar de la cirugía. Sin embargo, en los años 50 ya alguien, George Creel en este caso, lanzó la idea de si era necesario realmente hacer una cirugía tan amplia o se podría hacer también una cirugía algo menor, más conservadora y que ocasionara una menor mutilación para las mujeres. Esta idea fue recogida, como sabéis todos, por estos dos señores, por Bernard Fisher y Humberto Veronesi,
en los años 80 del siglo pasado, que con estos dos trabajos, en esa de PB06 y el trabajo del Instituto de Milán, demostraron que realmente el hacer cirugía conservadora o tratamiento conservador, entendido siempre, ojo, como cirugía parcial más radioterapia, era similar a una mastectomía en cuanto a tasas de supervivencia, en principio a 5, 10 y 15 años. Y esto llevó a realizar muchos más estudios similares, incluso metaanálisis, bueno, pues que evidenciaron que realmente existía aparentemente una equiparación entre lo que era la mastectomía frente al tratamiento conservador. Ojo, y vuelvo a repetir, tratamiento conservador es cirugía parcial más radioterapia, no cirugía parcial solo. Eso no es tratamiento conservador. Sin embargo, con el paso de los años y con datos obtenidos de grandes series y de grandes bases de datos, lo que está tan de moda ahora, el Real World Data, lo que estamos viendo es que series, fijaos, con 200, 100.000, 14.000, 60.000, 150.000 pacientes, lo que observamos en todas ellas, y la realidad aquí es tozuda y sistemática, observamos siempre un aumento en supervivencia, ya sea supervivencia global o supervivencia causa específica, con el tratamiento conservador. Es decir, no estamos hablando solamente de que sea igual o semejante, sino estamos hablando de que la cirugía conservadora con radioterapia es mejor que la mastectomía. Y esto recientemente en esta metaanálisis con más de 1,5 millones de pacientes, que se dice pronto, pocas series habrá en oncología con más de 1,5 millones de pacientes analizados de manera sistemática, lo que viene a confirmar es que realmente existe un beneficio mayor con tratamiento conservador frente a la mastectomía. ¿Y por qué? ¿Y por qué si esto es así? Bueno, yo os voy a dar estas 6 posibles causas. Habrá más, sin ninguna duda, pero yo creo que estas 6 sí que pueden justificar en cierto modo el por qué la cirugía conservadora seguida de radioterapia a día de hoy no es que sea equiparable, sino que es mejor que la mastectomía. En primer lugar, porque estas mastectomías cada vez tienden a ser más conservadoras, es decir, cada vez hay mayor riesgo de dejar tejido mamario viable después de hacer una mastectomía. Y no estamos hablando solamente de aquellas mastectomías ahorradoras de piel o del complejo de la pezón, que al menos en mi opinión particular no dejan de ser un tratamiento conservador, una cirugía conservadora. Ojo, para mí una mastectomía ahorradora de piel o una mastectomía ahorradora del complejo areola-pezón no es un tratamiento oncológico, es una cirugía conservadora y como tal debe ser manejada, es decir, cirugía conservadora más radioterapia posterior. Pero incluso en el caso de una mastectomía, entre comillas, radical, el riesgo de dejar tejido mamario es alto. Además, porque la irradiación muchas veces de la mama en sí va a incluir también de una manera no intencional muchas veces un porcentaje alto de las cadenas ganglionares, sobre todo dependiendo de las guías, volvemos otra vez, que uno aplique, ya sean de esto, de RTOG, y se baje más o menos en el nivel posterior y podamos incluir más o menos cantidad de estas cadenas ganglionares que incluso pueden tener un beneficio añadido. En tercer lugar, por el famoso efecto escopal, ese efecto que muchas veces hablamos, que pocos han visto, pero que parece que todo el mundo está de acuerdo en que existe, según el cual la irradiación de la mama va a provocar una serie de cambios en la inmunogenicidad que va a hacer que puedan eliminarse focos micrometastásicos a distancia. En cuarto lugar, porque la calidad de vida es notablemente superior con un tratamiento conservador, la recuperación es mejor, la paciente se ve mejor y por tanto esa calidad de vida va a impactar realmente en supervivencia. En quinto lugar, porque la radioterapia tiene un efecto enorme, enormemente beneficioso en el tratamiento del cáncer de mama, efecto que incluso muchas veces es superior al que conseguimos con la hormonoterapia. Algo que, por ejemplo, no dudamos que haya que hacer en las pacientes que son luminales y que tienen positividad para receptores hormonales. Y fijaos, sin embargo, que el número necesario de pacientes a tratar para obtener beneficio en una de ellas, el NNT famoso, eh, en el caso de la radioterapia en carcinomas intraductales de 9 versus, o frente a 15 o 50, dependiendo de la serie que uno analice, con tratamiento hormonal, pero es que en el caso del tratamiento de carcinoma infiltrante es incluso mayor, de 18, en el caso de la radioterapia, mientras que precisamos tratar casi 100 pacientes, 77 o 75 pacientes con hormonoterapia para obtener beneficio en una de ellas. Es decir, el beneficio neto de la radioterapia es notablemente superior incluso a la hormonoterapia. Por tanto, si a estas pacientes les añadimos radioterapia, probablemente se van a beneficiar también de este hecho.
Y finalmente, porque la satisfacción de la propia paciente, de la mujer, es notablemente superior cuando hacemos cirugía conservadora. Fijaos que cuando se les ha preguntado a las mujeres tanto sobre la apariencia como sobre el impacto en la sexualidad y en la sensualidad de ellas mismas tras una cirugía conservadora o tras una mastectomía, con independencia de que se haga una cirugía ahorradora o una reconstrucción inmediata, los resultados son notablemente superiores con un tratamiento conservador. También muy importante esto. Así que de una manera sencilla, a día de hoy podemos seguir hablando de que la cirugía conservadora o el tratamiento conservador es equiparable a la mastectomía. Rotundamente no. Y no debemos, salvo casos muy concretos, seguir recomendando la mastectomía como la opción que puede ser aceptable para el tratamiento del cáncer de mama. No, señores, no. Debemos apostar siempre por el tratamiento conservador. Obviamente habrá circunstancias en las cuales no se podrá, pero serán una minoría. Pero si podemos, debemos no forzar, pero sí inducir y sí convencer y sí explicar a nuestras pacientes los beneficios que tiene la cirugía conservadora y la radioterapia, los beneficios sobre mayor supervivencia, sobre conservar mejor la mama, sobre menor morbilidad y sobre mejor calidad de vida. Y sin embargo, pese a todo esto que os he contado, pese a todo ello, cada vez es mayor el número de mujeres que opta por realizarse una mastectomía en estadios precoces, pero no solamente una mastectomía de la mama afectada, sino incluso una mastectomía bilateral. Y estamos llegando a extremos, en mi opinión, aberrantes de plantearse la realización de una mastectomía bilateral en lesiones premalignas como el carcinoma in situ. Algo que choca un poco con todo lo que debiera ser esto y sin embargo el porcentaje, como bien veis, de mastectomías bilaterales se ha triplicado y a día de hoy un 20% de las pacientes que recurren a una mastectomía optan por una doble mastectomía, aún no habiendo factores de riesgo claros y pese a que esta maniobra no va a aumentar la supervivencia. En Europa, al menos, parece que las mastectomías han ido en declive. Sin embargo, fijaos que todavía esto hace ya pues 10, 12 años y en lo que conocemos de la experiencia en los Estados Unidos es que sin embargo están repuntando las mastectomías. Así que suponemos que aquí pues sucederá lo mismo en breve. Porque sigue habiendo indicaciones para la mastectomía, sí, sin ninguna duda las hay. Pocas, pero las hay, y hay que conocerlas. Cuando son tumores muy grandes o la relación entre la mama y el tumor es muy desfavorable y por tanto muchas veces el conservar la mama va a llevar un resultado estético peor, a veces es mejor hacer una mastectomía y una reconstrucción. Cuando se habla de tumores multicéntricos, aunque esto realmente a día de hoy, como bien sabéis, y desde la publicación de los resultados del estudio de Allianz del Z111 ha demostrado que realmente también se puede hacer tratamiento conservador en tumores multicéntricos siempre y cuando se pueda hacer una cirugía conservadora, cuando hay una imposibilidad para lograr unos márgenes libres, en este caso evidentemente hay que quitar todo lo que no pueden, tumores inflamatorios, cuando hay mutaciones genéticas de riesgo para recibir radioterapia, mutaciones ATM, Lifraumeni y demás. Y dos, que os pongo aquí que contraindicación es aparente, realmente no existe ninguna contraindicación absoluta para la irradiación previa, para la radioterapia, pero hay situaciones como el embarazo, una irradiación previa u otras enfermedades que pueden apoyar la realización de una mastectomía. Y finalmente, la decisión de la paciente, os he comentado que en mi opinión personal debemos intentar que la paciente entienda que es mejor siempre una cirugía conservadora seguida de radioterapia con una mastectomía, pero bueno, digamos que sigue habiendo sus indicaciones y que esto evidentemente va a tener sus implicaciones. Así que la primera pregunta que nos gustaría lanzaros, como el otro día, es simplemente para ver cuál es vuestra opinión. ¿Cuándo consideráis vosotros que hay que realizar radioterapia después de una mastectomía? Dani, Obviamente esta es una ya, respuesta múltiple, podéis ya la elegir todas las lanzo. que Un queráis. segundito. Espérame un Y podéis momento. votar por todas las que queráis. Tumores muy grandes, afectación ganglionar, tumores precoces, en alguna otra circunstancia. Ya está habilitado y ya están Perfecto. empezando a votar. Espérame un momento, vamos a ver Sí, cómo. vamos a esperar por lo menos un 70% de participación y veremos. Excelente. Te confirmo que en este momento tenemos casi 460 personas acompañándonos. Estupendo. Excelente audiencia de todo Casi Latinoamérica. 500 valientes. Una Así mañana es, de sábado. así es. Muy bien, por lo que vamos viendo, la mayoría de vosotros tenéis claro que en tumores muy grandes
T3, T4, más de 5 centímetros, o tumores que están afectando la piel u otras estructuras, o bien cuando hay una afectación ganglionar, parece que sí, que realmente hay una indicación, 3 de cada 4, así lo consideráis, para hacer una radioterapia postmastectomía. Me llama la atención y hasta cierto punto me congratula, como luego veremos también, observar que casi un 40% piensa que en Uy, tumores más precoces, pero considerados de alto riesgo, puede haber una indicación de irradiación postmastectomía. Así que, vale, vamos a continuar. Fijaos, mm, ¿por qué hacemos mastectomía en pacientes de alto riesgo, considerados de alto riesgo? Lo que habéis comentado, T3, T4, pacientes con afectación ganglionar, etcétera. Bueno, pues porque sabemos que estos tratamientos van a aumentar tanto el control locorregional como también la supervivencia. Como bien veis aquí, aumentan también la supervivencia. Muy importante eso, es decir, este aumento del control local, como ya nos había explicado el metaanálisis de Oxford, se traduce en un aumento en supervivencia a 20 años a largo plazo y tener en cuenta que la mujer con cáncer de mama va a vivir muchos años y eso hace que tengamos que tener esto siempre en cuenta. Y lo que hablábamos antes de el efecto Scopal, fijaos, yo creo que la irradiación postmastectomía es uno de los mejores ejemplos de efecto Scopal que podemos encontrar. Si os paráis a pensar por qué la irradiación postmastectomía aumenta la supervivencia, no es porque vaya a reducir el riesgo de recaída locorregional, no porque reduzca el riesgo de que el tumor recaiga en la pared o en las cadenas axioclaviculares, que realmente es raro, sino porque lo que reduce la irradiación postmastectomía es la recaída a distancia. Y cualquier serie de las antiguas que cojáis y que analicéis, veréis que la irradiación postmastectomía lo que está disminuyendo son las recaídas a distancia. Y uno puede pensar, esto, ¿cómo es posible que un tratamiento local, un tratamiento de la pared torácica en las ganglionares, tenga como consecuencia que no haya metástasis óseas pulmonares, hepáticas o en otras localizaciones? Y probablemente sea uno de los mejores ejemplos sobre ese efecto ascopal, es decir, esa irradiación va a inducir una serie de fenómenos probablemente inmunomediados, o entre otros inmunomediados, que van a poder contribuir a esa mejoría. Así que no es nada descabellado pensar que esta es una explicación plausible. Y fijaos que esto era así desde hace muchos años y lo que vemos en las series antiguas, y estamos hablando de series del siglo pasado, fijaos, esta serie tiene casi 35 años, o esta otra, Maguire, lo mismo, lo que disminuye la radioterapia o lo que aumenta es la supervivencia libre de metástasis a distancia. Importante conocer esto. Importante conocer que esta es una posible causa del efecto ascopal. Pero, como todos habéis dicho, sí, todos tenemos claro que en tumores muy grandes, en afectación ganglionar, pues evidentemente que hay que hacer radioterapia y está indicada la radiación postmastectomía, pero el muro que tenemos que derribar o el muro al cual nos enfrentamos ahora son los tumores precoces. ¿Hay algún subgrupo de estos tumores precoces en los cuales debamos considerar la irradiación postmastectomía? Cuando hablamos de tumores precoces, fijaos que hablamos de un porcentaje no despreciable de tumores y el porcentaje de tumores que se diagnostica como PN0 es variable entre los países, pero viene a rondar en torno al 50%, un poquito menos, pero es decir, no son pocas las pacientes que se diagnostican en un estadio aparentemente muy precoz. Y cuando uno mira qué hay escrito y qué hay de evidencia sobre la irradiación postmastectomía en pacientes con tumores precoces T1, T2, N0 tratados con una mastectomía radical, lo que se encuentra es una mezcolanza enorme de estudios donde es difícil sacar muchas veces datos, pero de una manera más visual. Os he intentado plasmar en esta tabla los estudios que yo he podido leer sobre el tema y los factores de riesgo que cada uno de los autores encuentra para justificar en cierto modo la realización de mastectomía en estas pacientes. Como bien veis, son factores muy variables: lesión linfovascular, edad, el tamaño, el grado, los márgenes, pero de una manera agrupada. Los tres principales factores, tres, para considerar, y además con clara preponderancia sobre los demás para considerar la irradiación postmastectomía, serían la edad, y hablamos de edad por debajo de los 50, 45 años, en global, mujeres antes de la menopausia,
Hablamos de la presencia de invasión linfovascular, que es uno de los factores que se repite sistemáticamente y que más valor tiene, y hablamos de un tamaño tumoral, entendido este como un tamaño por encima de los 2,5 centímetros. No hay que irse a los 3, 4, 5, 6 centímetros. No, no, no. Tamaño tumoral por encima de 2,5 centímetros. Obviamente otros factores como el subtipo desfavorable, el grado histológico, la ausencia de tratamiento sistémico, los márgenes, etcétera, etcétera, pueden también contribuir a este hecho. Y cuando uno pone en esta tabla y pone en valor y evalúa cuánto impactan estos factores en el riesgo de recaída locorregional, lo que observa es lo siguiente. Cuando no existen factores de riesgo o cuando existe apenas solamente un factor de riesgo, bueno, pues tenemos tasas de recaída por debajo de un 5%, perfectamente asumibles para cualquier oncólogo. Sin embargo, cuando nos vamos ya a la presencia de dos factores, ojo, que la paciente tenga 46 años o 45 años y que tenga invasión linfovascular en la pieza, o que tenga un tumor de 3 centímetros y que tenga, pues lo mismo, una invasión linfovascular cualquiera, ante la presencia de dos factores, fijaos que nos estamos yendo ya a cerca de un 20% de riesgo de recaída, pero cuando superamos estos dos factores, tres o más factores de riesgo, tipo desfavorable, tal y cual, nos estamos yendo a cerca de un 25%. 25% de riesgo, algo que justifica plenamente el realizar alguna maniobra más para intentar minimizar este riesgo, por Dios. Pero esto además, que yo os he contado así, y mirando muchos estudios, cada uno de su padre y de su madre, también se traduce o también se ha visto evidenciado por otros dos estudios que todos conocéis, tanto el estudio MA20 canadiense como el europeo de RTC, en los cuales son pacientes consideradas en algunos casos de alto riesgo, PN0 de alto riesgo, o T3, T2 con menos de 10 ganglios, o la presencia de invasión linfovascular, o la presencia de alto grado, o la presencia de o la ausencia de receptores hormonales. Lo que observan los autores es que en estos pacientes considerados de alto riesgo, tras mastectomía y cirugía conservadora, la irradiación en este caso de las cadenas ganglionares sí que tiene un beneficio claro. Ojo, ojo. Es decir, en pacientes que teóricamente no irradiaríamos, sin embargo, aquí lo estamos considerando. Pero fijaos más aún todavía, en estudios de RTC con un 25% de pacientes tras mastectomía, lo que observan es que en pacientes consideradas de alto riesgo, la irradiación del lecho y de las cadenas ganglionares tiene un beneficio significativo. Es muy importante y esto viene a justificar también el hacerlo, pero incluso las guías clínicas, las guías de NCCN, por ejemplo, en sus últimas versiones ya recogen también esta opción y recogen la opción de irradiar las cadenas ganglionares en pacientes N0 tras cirugía conservadora y, sobre todo, irradiar la pared y los ganglios en pacientes N0 cuando existen factores de riesgo. Factores de riesgo que son los ya conocidos. Jóvenes, tumores grandes o cuadrantes internos, vaciamientos insuficientes, grado 3, receptores negativos, invasión linfovascular. Es decir, existe un subgrupo de pacientes que se han considerado tradicionalmente como tumores precoces, donde además la radioterapia, aunque no estuviera a priori indicada, puede tener un beneficio. Y aquí metemos estas pacientes después de mastectomía, estos tumores precoces, donde pese a ser manejados, y probablemente esta es la causa por la cual se vea una diferencia en supervivencia entre la mastectomía y el tratamiento conservador, porque probablemente este subgrupo de pacientes precoces pero de alto riesgo tratados con mastectomía exclusiva que no recibieron radioterapia, las causantes de ese descenso de supervivencia en estos grupos. Nosotros hicimos en nuestro grupo una revisión del tema a raíz de algunos casos que tuvimos de recaídas, sobre todo en pacientes con carcinoma in situ tratadas con mastectomía. Y como nos llamó la atención, empezamos a revisar el tema y lo que llegamos a la conclusión, así lo publicamos, es que había una serie de grupos o de criterios que podían identificar algunos subgrupos de alto riesgo, de mal pronóstico específico, que podrían recomendar la irradiación de radioterapia postmastectomía. Y así aquí tenéis lo que nosotros consideramos, y este es nuestro protocolo habitual, para considerar estos tratamientos en pacientes in situ, cuando son tumores muy grandes, cuando son mujeres muy jóvenes. Ojo, hablamos de tumores muy grandes por encima de los 3,5-4 centímetros, tampoco hace falta que sean exageradamente grandes, cuando hay márgenes afectos o cercanos. Pero en pacientes con tumores N0, tratados con mastectomía, estamos considerando siempre la irradiación de la pared y de las cadenas ganglionares
cuando hay al menos dos factores de riesgo: menos de 50 años o mujer premenopáusica, tumor de más de 2 centímetros, presencia de invasión linfovascular a alto grado, márgenes próximos o afectos, eh, ausencia de tratamiento sistémico, esto es raro porque casi todas llevan tratamiento sistémico, y sobre todo en subtipos desfavorables. Y en esos casos consideramos en todas, la realización de tratamiento con radioterapia de la pared y de las cadenas ganglionares. Y lo consideramos así además, bueno, pues porque como bien sabéis todos, la radioterapia está teniendo una evolución enorme en los últimos años. Estamos cada vez optimizando más los tratamientos y desintensificando los mismos. Es decir, somos capaces de ajustar mucho más nuestro tratamiento a lo que queremos y por tanto estamos maximizando el efecto, minimizando los riesgos. Y hemos pasado esos tratamientos que hablábamos el otro día ya obsoletos, por Dios, abandonad esto ya. Tratamientos en 6 semanas, 5 semanas más bus, esto hay que abandonarlo ya. El tratamiento estándar son 3 semanas y no hay que darle más vueltas, no debe haber ya excusa para eso, pero es que incluso estamos yendo un paso más allá a tratamientos en una sola semana, en el caso de la tratamiento conservador incluso unos pocos minutos con la radioterapia intraoperatoria, pero una semana, por ejemplo, es lo que hablábamos otro día y lo que será en un futuro también. Y esto, el lipofraccionamiento, como os comentaba, es estándar y es estándar desde hace muchos años y así debe ser. Estos 3 estudios fueron los que han sentado esta base para considerarlo estándar: estudio canadiense de Tim Whelan, el estudio STAR británico y recientemente el estudio danés HIPPOTRIAL. Estos 3 estudios han demostrado que realmente los esquemas en 3 semanas son perfectamente asumibles, tienen los mismos resultados clínicos, tienen incluso mejor tolerancia y peor resultado estético a largo plazo, y que por tanto no hay justificación alguna a día de hoy para seguir tratando a las pacientes en 5 semanas. Ninguna, ninguna justificación. Nada, nada, nada justifica eso salvo nuestra propia voluntad de no querer hacerlo. Así que sacudámonos ya los complejos. No hay ninguna justificación para no tratar a las pacientes en 3 semanas. Ojo, en algunos países la única justificación es el reembolso que se obtiene por el tratamiento. No sé en Hispanoamérica cómo será en todos los países, os puedo contar la experiencia europea. Algunos estados como Francia, por ejemplo, o Alemania, el tratamiento de radioterapia se factura en función del número de sesiones, de manera que es obvio pensar que haya gente que le interese más hacer 30, 33 sesiones que 15. Pero quitando esa salvedad, creo que no debe haber justificación alguna. Esos países, por lo menos en Francia, hasta donde yo sé, se está negociando, por lo menos se ha conseguido ya en algunos casos facturar por tratamiento y no por número de sesiones, lo cual está haciendo que se muestre mayor interés en esquemas ya de 3 semanas. Así que la siguiente pregunta, de todas maneras, que os quería lanzar antes de entrar en detalles. Yo os he contado todo esto del hipofraccionamiento y bueno, si me creéis a mí, pues joder, claro, no hay justificación para no hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo seguro, porque mira, lo ha dicho este y esto, vamos, me ha convencido. Pero sin embargo, yo sé que en muchas ocasiones, decir, bueno, de acuerdo, quizás pueda ser útil el hipofraccionamiento en pacientes con mama conservada, pero ¿por qué no me lanzo a hacerlo tras mastectomía? Ángel, ya estoy activando la Perfecto, encuesta vamos a para ver. que sea en vivo y tengamos la opinión de todos ¿O nuestros cuáles son vuestras dudas participantes. sobre esto? Que te Perfecto. cuento ya son 500, ya hemos pasado los Bueno, no 500. está mal. Ujú. Esperemos unos 10 segunditos Sí, más, que están sí. todavía, faltan varios. Bueno, creo que Bueno, es... muy bien, los resultados son curiosos. Fijaos, la mitad de vosotros decís que no se usa o que no lo usáis, que no lo consideráis por ninguna de estas causas, por otras. Que luego, pues, si queréis una discusión, podemos entrar a ver cuáles son los motivos que cada uno puede tener para no considerar esos tratamientos. Sin embargo, veo como siempre que una de las principales situaciones es la potencial o la idea de una toxicidad cardíaca. Y me alegro que sea así porque voy a intentar después desmontar esta creencia o al menos intentar remover vuestras mentes para que consideréis que hay otra manera de ver esta creencia que casi un 30% tiene. En el resto de situaciones, bueno, pues parece que no os da miedo el hacerlo tras reconstrucción mamaria y eso está muy bien porque muchas veces, por lo menos entre mi ámbito y mis compañeros, ha sido una de las cosas que siempre se ha planteado más duda, ¿no? La reconstrucción y tal y cual, y cómo iba a afectar, y realmente tampoco haya justificación. Bien, vamos a seguir. Fijaos, esto de la radioterapia postmastectomía hipofraccionada no es nada nuevo, no es un tratamiento nuevo. Este trabajo es de hace muchos años, pero muchos años estamos hablando de más de un cuarto de siglo.
Y fijaos que en este caso pues, se aplicaban ya esquemas hipofraccionados para tratar la pared, las cadenas ganglionares, sin ningún problema. El estudio canadiense de Olivoto y sus colegas y demostraron que este era un esquema seguro, era un esquema fiable, era un esquema eficaz. Y no estamos hablando de anteayer, estamos hablando pues, del año 1997, que no está mal, 25 años atrás. Se dice pronto. Sin embargo, como todos sabéis, mm, el hipofraccionamiento moderado no ha gozado de una gran popularidad para la situación post-mastectomía, al menos en los Estados Unidos. Esta es una encuesta reciente de hace unos años, relativamente pocos, sobre la base de datos del National Cancer Database, más de 100.000 mujeres tras mastectomía, donde se han comparado las tendencias en emplear un esquema obsoleto, convencional, pero a mí no me gusta convencional en estos casos. Yo diría obsoleto, arcaico, llamado a desaparecer, poner el adjetivo que queráis, de 1,82 Grays por semana, por día, durante 5-7 semanas, frente a un esquema que lo mismo no llamaría hipofraccionado, sino que lo llamaría estándar, lo llamaría mandatorio. A lo mejor es más exagerado, pero bueno, digamos estándar, de 2,54 Grays por día durante entre 2 y 5 semanas. Y lo que observamos sí que realmente hay un aumento en el empleo de estos esquemas. Empleo que si uno se queda aquí, joder, hay un empleo, un aumento significativo, es verdad, joder, está aumentando un montón en los últimos años. Sin embargo, apenas representa un 1%, poco más del 1%. Y esto, en gran medida también, como os comentaba antes, con respecto a algunos países europeos, tiene que ver con que en los Estados Unidos de América es verdad que el reembolso al oncólogo radioterápico se hace en función, en muchos centros todavía, del número de fracciones antes del tratamiento en sí. Y esto quizás esté haciendo que realmente haya un cierto freno a la hora de expandir estos tratamientos entre muchos de nuestros colegas. Sin embargo, en Europa tampoco os creáis que la cosa es mucho más bollante y mucho más llamativa o mejor, pero evidentemente algo más se hace. Esta es una encuesta publicada hace 1 año y medio, en el cual participamos muchos dando nuestra opinión sobre, y por tanto tiene ese sesgo. Yo reconozco que tiene el sesgo de que probablemente los que hemos participado somos los convencidos, mucho, o por lo menos muchos de ellos. Yo, por lo menos. Y es verdad que en 44 países lo que se observa es que hay unas notables diferencias entre países. Fijaos que donde menos se utiliza, como os comentaba, es en aquellos sitios donde el reembolso se hace por el número de fracciones, fijaos, este color más clarito, y donde no existe esa cortapisa o no existe ese requisito, el número es mayor. Y también en el Reino Unido, obviamente, porque estos van a saco con estos esquemas de hipofraccionamiento y también países menos avanzados. Pero aún así, es verdad que existe entre los europeos una cierta reluctancia a emplear estos esquemas, por ejemplo, cuando existe una reconstrucción mamaria. Bueno, en la creencia de que quizás eso va a hacer que el resultado de la prótesis o de la reconstrucción sea menor o sea peor y demás. Bueno, probablemente no existe esa justificación, pero oye, nosotros estamos intentándolo y por lo menos vamos consiguiendo aumentar estas indicaciones. Porque tenéis que saber todos, y esta vamos al núcleo ya de lo que os quería contar hoy, es que el hipofraccionamiento es útil y es seguro después de mastectomía. Y son muchos los trabajos y los estudios que así lo aseveran y que así lo confirman. Y aquí os dejo simplemente una muestra de algunos de ellos, donde en todos, no se observa ninguna diferencia en toxicidad ni en los resultados clínicos empleando un esquema obsoleto en 5 o 6 semanas frente a un esquema moderno en 3 semanas. Y en todos es así, y en todos los ítems que se analizan, no solamente control locorregional, no solamente toxicidad aguda, sino también toxicidad tardía, hablando de fibrosis, hablando de plexopatías, de edemas, linfedemas, fibrosis, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ninguna diferencia. El fraccionamiento en 3 semanas es igual de eficaz y de seguro. Y el trabajo chino, que fue el estudio que yo creo que desencadenó otra vez todo este interés de 820 pacientes aleatorizadas a un esquema en 15 fracciones versus un esquema en 25 fracciones, con una mediana de seguimiento ya
más o menos aceptable, casi superior a los 5 años, lo que observaron los autores es que las tasas de fracaso o de control locorregional eran similares, que no existía ninguna diferencia, y eso es algo que nos recuerda mucho a los esquemas, también a todo lo que hemos conocido y que hablamos la semana pasada del hipofraccionamiento tras cirugía conservadora y demás, la toxicidad aguda es notablemente inferior. Y esto es lógico por lo que explicamos de la radiobiología del tumor de mama y de la radiobiología de los tejidos sanos. Así que los resultados en toxicidad aguda, como veis aquí en epitelitis grado 3, son notablemente, significativamente inferiores. De manera que la conclusión de los autores es que estos esquemas en 3 semanas son perfectamente asumibles y que, por tanto, deben ser nuestro estándar. Y una consideración particular acerca del empleo de bolus, que también muchos habéis planteado. A ver, yo no utilizo bolus de manera rutinaria ni lo recomiendo tampoco. Lo que sí que recomiendo, por ejemplo, es esta revisión publicada hace año y medio, que es una encuesta internacional, también una revisión sistemática. Y lo que se observa es que el uso de bolus se asocia con una peor tolerancia, con más toxicidad aguda, que no debe recomendarse salvo en casos muy concretos y que por tanto también tenemos que abandonar eso que a veces lo único que hace es complicarnos nuestra dosimetría y encima además complicar el resultado estético. Y tras reconstrucción, bueno, pues esto es uno de los caballos de batalla de los europeos para aceptar muchas veces estos esquemas hipofraccionados. Bueno, pues porque existe la creencia de que el resultado va a ser peor tras la reconstrucción cuando empleamos un esquema en 3 semanas. Fijaos que la reconstrucción es cada vez más compleja, cada vez los tejidos que se utilizan son más variados, cada vez, antes era simplemente colocar una prótesis, a día de hoy ya se están cogiendo tejidos donantes de muchas partes del cuerpo de la mujer y se están haciendo injertos, transposiciones, colgajos pediculados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además la reconstrucción es cada vez más demandada y fijaos que el número de pacientes que demanda una reconstrucción tras una mastectomía ha crecido en los últimos años de manera constante y significativa. Y además, esto nos lleva a nosotros a considerar cómo debemos integrar la irradiación postmastectomía en el contexto reconstructivo de la pared, de la mama. Y aquí, como sabéis todos, hay para todo lo gusto. Esto como en botica, hay para todos. Es decir, existen recomendaciones para hacer antes la radioterapia de reconstrucción o hacerla después, o hacer el tipo de reconstrucción basado en implante o una reconstrucción autóloga. Cada uno tiene sus pros y sus contras y debemos amoldar cada circunstancia, cada mujer y cada deseo de reconstrucción con lo que mejor podamos hacer. Y realmente yo creo que el disponer de toda esta amplia variedad de posibilidades nos hace que realmente no debamos tener problema en ningún caso para poder integrar ambas situaciones. Globalmente, hay dos maneras de hacerlo, cuando la paciente va a llevar quimioterapia o cuando no la va a llevar. Esto parece sencillo, pero es fácil de entender. Cuando la paciente no es candidata o no va a necesitar o no va a precisar quimioterapia o la ha realizado toda antes de la cirugía, uno puede optar por hacer la mastectomía con la reconstrucción y después la radioterapia o hacer una reconstrucción diferida en el tiempo. En mi opinión personal, nosotros hacemos una reconstrucción en dos pasos, una reconstrucción diferida, es decir, después de la cirugía se coloca un expansor que se va llenando hasta alcanzar un volumen determinado, momento en el cual hacemos la radioterapia y posteriormente o bien se continúa llenando el expansor o bien se hace el recambio ya del expansor por la prótesis. Y esta es la mejor manera desde mi punto de vista en este contexto. La otra opción es cuando la paciente va a llevar quimioterapia, es evidentemente realizar la mastectomía, colocar el expansor durante el periodo de quimioterapia, proceder también al llenado de ese expansor y posteriormente sustituirlo y hacer la radioterapia o hacer primero la radioterapia y después sustituirlo. Desde mi punto de vista es mejor esta segunda opción, ya que el resultado en cuanto a retracción capsular y en cuanto a resultado estético va a ser mejor y va a tener menos problemas y va a alargar el tiempo hasta el recambio protésico. Pero en realidad, cuando uno analiza las diferencias que hay entre hacer la radioterapia antes
de la reconstrucción o después de la reconstrucción, lo que observa es que realmente no hay diferencias. Pese a lo que muchos creemos, y yo soy uno de los que me creo esto, sin embargo, las revisiones de sistemáticas nos dice que no hay diferencias en hacer la irradiación postmastectomía antes o después. Aún así, si a mí me van a elegir, la prefiero hacer primero la radioterapia y luego la reconstrucción definitiva, pero oiga, esto ya también va un poco en gustos. Lo que sí que es importante y tenéis que saber es que el hipofraccionamiento tras una reconstrucción mamaria no es que solamente sea perfectamente asumible o que sea perfectamente entendible su realización o que pueda tener un beneficio, sino que además tiene un beneficio añadido de que las complicaciones van a ser notablemente inferiores. Estos autores coreanos hacen un trabajo sumamente interesante que recomiendo a todos leer en 15 centros, 300 pacientes, y lo que hacen es ajustar la presencia de complicaciones a la dosis medida en torno a EQ de 2, es decir, vamos a intentar todos los esquemas diversos que estamos utilizando, ponerlos de una manera homogénea para ver qué relación hay. Lo que observan es que según aumenta la dosis en términos de EQ de 2, aumenta el riesgo de complicaciones mayores, ya no toxicidad de epitelitis, sino de recaptación capsular, resultado estético desfavorable, etcétera, etcétera. Y lo que se observa, fijaos, es que un esquema de 25 fracciones de 2 Grays tiene más riesgo de complicaciones mayores que un esquema en 15 fracciones y probablemente que un esquema en 5 que estaría por aquí. De manera que biológicamente los datos nos están apoyando en hacer hipofraccionamiento. Y en este otro estudio también de casi 350 pacientes, que es retrospectivo, pero donde se ha comparado la realización de radioterapia obsoleta en 25 sesiones frente a la estándar en 15 sesiones, con una mediana de seguimiento de 30 meses, lo que se observa es que no hay más efectos adversos cuando se analizan ambos esquemas de tratamiento, y es más, que probablemente, fijaos, hay, como ya decíamos anteriormente, menos contractura capsular con esquemas en 15 sesiones que en 25, significativamente menos. Y que probablemente la tasa de complicaciones en global es notablemente menor cuando empleamos un esquema hipofraccionado frente a un esquema de completamiento más obsoleto en 25 sesiones. Argumentos a favor de seguir apostando por el hipofraccionamiento, al menos el moderado, siempre tras reconstrucción mamaria, tras mastectomía, de verdad. No hay justificación para no hacerlo. Un aspecto clave, y al menos que hablábamos también el otro día sobre los volúmenes, y antes os decía, fijaos, recientemente Estro sacó también unas guías de recomendación, el que quiera puede acceder a través de este enlace a ellas, ah, sobre cómo definir los volúmenes después de reconstrucción mamaria. Entonces, esta es lo que se ha considerado tradicionalmente y lo que muchos seguimos haciendo, y esto es lo que a día de hoy recomienda esto, que recomienda tratar solamente la zona que queda por encima del implante, que es donde teóricamente está el tejido mamario remanente. A ver, a mí esto me parece que es complicar la planificación. A mí esto me aporta poco porque me obliga a que todas mis pacientes deban ser tratadas con técnicas de VMAT o de IMRT. Que por un lado no creo que vayan a aportar gran beneficio y que en segundo lugar a mí me complican logísticamente el hacerlo porque me va a aumentar el tiempo que preciso para la planificación, para la administración del tratamiento y por ende también los costes del tratamiento. Yo trabajo en un centro privado donde las compañías no siempre cubren una IMRT en el caso del cáncer de mama. Cuesta mucho que te lo cubran cuando es una mama muy voluminosa o una paciente cardiópata o mama izquierda como para plantearlo en todas las paredes. Y sinceramente, cuando se han comparado estas dos variantes en cuanto a la dosimetría y los beneficios teóricos o dosimétricos que se pueden obtener, como bien observáis, esto sería con las nuevas recomendaciones y esto es con las antiguas, veis que no hay diferencias, no hay ganancia. ¿Cuál es la ganancia real de complicarnos la vida? Pues yo creo que a veces llevamos esto demasiado al extremo. Creo que a veces una cosa es hacer las cosas bien, otra cosa es complicarlo, porque realmente la ganancia real, esto es una ganancia dosimétrica, que habría que ver también qué ganancia tiene luego posteriormente en la realidad, pero si lo que queremos es salvar corazón, pulmón, fijaos que no hay diferencias. ¿Que haya menos contractura capsular? Pues no lo sé, la verdad sea dicha. No sé si estas dosis son suficientes para o son suficientes o son suficientes para evitar
esa contractura capsular? No lo sé. También creo que no es el mayor problema de estas pacientes, sinceramente. Pero bueno. De todas maneras, hay estudios en marcha como este, el RT-Charm, que es un estudio aleatorizado, que probablemente nos va a aportar mucha más información. En este caso, las pacientes están siendo aleatorizadas al esquema obsoleto de 50 horas en 25 sesiones frente al esquema estándar de 42.5 en 15 y 16 fracciones. Veremos los resultados de este estudio y veremos a ver qué podemos obtener de ellos. Pero yendo más allá, sabéis de mi gusto por el hipofraccionamiento extremo, el ultra hipofraccionamiento, como lo queráis llamar. Si ya hemos abandonado estos esquemas de 6 semanas y media y estamos ya en estos esquemas de 3-4 semanas, tenemos que apostar sin ninguna duda por esquemas de una semana, que es a donde vamos en todos los casos. Y además porque radiobiológicamente es mejor. Fijaos como aquí se comparan estos 3 esquemas: obsoleto, estándar, avanzado o hipofraccionamiento, tanto para el cáncer de mama, con alfa-beta de 3.7, como para tejido, la respuesta de tejido agudo o tardío. Y como bien veis, y como explicamos el otro día, los resultados clínicos son los mismos, pero probablemente la dosis que estemos dando, tanto a nivel agudo como a nivel tardío, es menor, la vez es menor con los esquemas hipofraccionados frente a los esquemas antiguos de 25 fracciones y por tanto de una manera biológica justificaríamos también el empleo de estos esquemas. Esquemas, estos últimos, de 2 semanas, que no son nuevos tampoco. Fijaos que ya hace años se hablaba de la posibilidad de hacer también esquemas en 10 fracciones, ya no en 15, sino en 10 sobre pared y ganglios en este estudio chino. Así se hicieron en 85 pacientes a 10 fracciones de 3.65 y lo que los autores observaron es que no había diferencias ni en resultados clínicos ni tampoco en cuanto al perfil de tolerancia. Pero, como os comenté el otro día, si alguien tiene interés en los esquemas de ultra hipofraccionamiento, que no se quede solamente en el fast forward, sino que también investigue los esquemas belgas, el high five, en todas sus variantes, que también incluye un porcentaje de pacientes alto con irradiación de la pared torácica y de las áreas ganglionares, con esquemas en 5 fracciones, es verdad que a días alternos, pero donde lo que observan los autores es que no hay un aumento en la toxicidad cuando lo comparan frente a otros esquemas más convencionales. Y finalmente también el estudio Fast Forward incluía un porcentaje de pacientes, no muy alto, pero no despreciable, un 6,5%, incluso tras reconstrucción mamaria, en los cuales se empleó este esquema. A ver, no es que sean muchas o pocas, eran las que hay. Esto es la realidad de una sociedad en la cual la inmensa mayoría de mujeres se van a tratar con cirugía conservadora porque la inmensa mayoría de tumores son muy precoces, porque la inmensa mayoría de ellos son secundarios al cribado que detecta tumores en un estadio muy inicial, con lo cual, pues probablemente en estos casos, por eso el número no es excesivo, pero sin embargo tampoco los autores observaron que en estas mujeres hubiese una peor tolerancia a unos peores resultados. Así que lo que yo creo que es importante es que intentemos sacudirnos esto que tenemos a veces y que a veces se está convirtiendo en nuestra especialidad en particular en una auténtica obsesión. Estamos obsesionados y estamos de manera majestática. Ojo, yo no tengo ninguna obsesión y creo que voy a intentar demostraros que no debe ser así, pero se está en nuestra profesión, hay una tendencia a una auténtica obsesión por omitir la radioterapia de esta ecuación. Parece que lo peor que le puede pasar a una mujer con un cáncer de mama no es el cáncer en sí, sino la necesidad de tener que recibir o no radioterapia. Que todo lo demás es perfectamente asumible porque tiene un cáncer, pero que la radioterapia es algo que hay que intentar evitar como sea. Y así estamos encaminados. Y esto, que puede ser entendible viniendo de otras especialidades tangenciales o periféricas, resulta difícil de comprender viniendo de nuestra propia especialidad y de nuestros propios compañeros, pero es lo que hay. Fijaos, la radioterapia en el cáncer de mama ha sido acusada desde hace ya muchos años de ser una de las causas fundamentales que favorece la mortandad por enfermedades intercurrentes, principalmente de causa cardiovascular, a raíz de los trabajos de Rutgers y demás, publicados en los años 80, y analizando pacientes
pacientes de hace 40, 50, 60 años tratados en Suecia observaron que las mujeres con tumores de mama izquierda tenían un mayor riesgo de muerte por cardiopatía isquémica. Ojo que no se analizaban otros factores, pero esto se dijo así y se acusó directamente a la radioterapia. Y se la juzgó en base a eso. Y se la juzgó, por ejemplo, el metaanálisis del año 2000 de 40 estudios que hablaba de una asociación entre radioterapia y muertes de causa cardiovascular. Y pese a la defensa que se hizo en muchos ámbitos, defensa basada en argumentos científicos fácilmente demostrables, como los campos de irradiación, las técnicas, la irradiación de cadena mamaria interna, algunos de estos trabajos, en fin, todo ello, que las dosis que se analizaban son dosis que ni por asomo tienen nada que ver con lo que hacemos hoy en día, fue condenada. Y fue condenada a este ostracismo y fueron parte de nuestros propios compañeros, el trabajo de la doctora Darby, así la testigua, los que firmaron esta sentencia y condenaron a la radioterapia, porque se estableció esta relación que algunos siguen manteniendo como un mantra, que el riesgo cardíaco aumenta un 7,4% por cada Gray administrado al corazón, sin dosis umbral. Punto. Punto, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así? Bueno, pues vamos a intentar ver qué hay de verdad en esta acusación y en esta condena. Lo primero ¿es comparable el pasado con el presente? ¿Son comparables los estudios antiguos con unidades obsoletas, con tecnología obsoleta, con conocimiento biológico obsoleto, con fármacos obsoletos y con pacientes de hace 50, 60 años, con los estudios modernos? Técnicas algo más modernas, la planificación en 3D, el hipofraccionamiento. Lo que observamos es que realmente lo que veíamos aquí como un claro perjuicio de la radioterapia, sin embargo aquí pues no lo hay. Oh, es que el tiempo de seguimiento aún es corto. Bueno, llegaremos también a ese punto. Que la evolución tecnológica de la radioterapia, como todos sabéis, ha sido enorme y continúa siéndolo. Hemos pasado de esas técnicas en 2D, pintábamos los campos sobre la piel, plomos, cuñas, a técnicas ya de radioterapia altamente conformada, dinámica, volumétrica, etcétera, etcétera. Pero es que además también hay otros factores que han entrado en juego y que están contribuyendo de manera decisiva a la cardiotoxicidad, y uno de los principales factores es la quimioterapia. Cuando no existe quimioterapia, existe un riesgo de cardiotoxicidad motivado por la radioterapia, claro que sí, pero que el riesgo que se dispara a partir de finales de los 90, cuando entra en juego el papel de la quimioterapia, sobre todo con antraciclinas y taxanos. Sin embargo, cuando uno analiza con técnicas modernas cuál es el impacto que tiene la radioterapia motivado por una toxicidad cardíaca en supervivencia, lo que observa es que la terapia moderna, 60.000 pacientes en este caso, 300, casi 50.000, 344.000 en este otro caso, lo que se observa es que las pacientes con cáncer de mama izquierda frente a mama derecha no tienen mayor mortandad por causa cardiovascular con técnicas modernas. Ni siquiera, queridos colegas, ni siquiera cuando existe cardiopatía previa. Es decir, aquellas mujeres con historia, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertrófica, la irradiación tras cirugía conservadora de la mama izquierda no aumenta el riesgo de toxicidad cardiovascular, pero tampoco tras mastectomía. Tampoco. ¿De acuerdo? No lo hay. Y más recientemente, los daneses han publicado los resultados observados empleando la técnica moderna. Bueno, moderna en tanto en cuanto se han definido los volúmenes con TAC. Es decir, tampoco es que estemos hablando de una cosa para cortarse las venas o para tirar el cohete. No, no, por Dios. Simplemente una definición de los volúmenes de tratamiento mediante TAC, y lo que observan después de 10 años es que no hay un aumento en el riesgo de arteriopatía coronaria entre la mama izquierda versus la derecha en estas pacientes. Y lo mismo, los estudios del British Columbia, con esquemas hipofraccionados, observaron que no haya diferencias en la mortalidad de causa cardiovascular empleando un esquema obsoleto frente a un esquema estándar hipofraccionado en más de 5.000 mujeres que no son precisamente de anteayer, sino que algunas tienen 40 años de seguimiento. Y además, los británicos han demostrado el efecto entre cierta
entre comillas, o entre cierto punto beneficioso que tienen los esquemas hipofraccionados, el hipofraccionamiento moderado sobre el corazón, es decir, el impacto biológico de las dosis moderadas por día, 2.5, 2.6, 2.7 Grays día durante 15, 16 sesiones, es menor el impacto deleterio que tienen fracciones de 2 Grays durante 25 sesiones, algo que sigue aumentando aún más la seguridad de estos esquemas para el corazón. Porque además, cuando se ha analizado también el riesgo del linfedema, no olvidemos también que uno de los principales riesgos del linfedema es la utilización de taxanos. No solamente cirugía amplia, no solamente radioterapia amplia, sino también los taxanos. Y casi todos los esquemas a día de hoy, como todos bien sabéis, llevan taxanos. Pero es que además, cuando se analiza si las pacientes con hipofraccionamiento tienen más riesgo de linfedema, lo que se observa es que ningún parámetro relacionado con la radioterapia se relaciona con el riesgo de linfedema, ni siquiera tampoco de plexopatía braquial. Tampoco es así. Siempre que mantengamos un EQ2 por debajo de 50, el riesgo de plexopatía braquial siempre va a estar por debajo del 1%. Y como todos sabéis, el EQ2 de un esquema hipofraccionado está por debajo de estos 50 Grays. Y finalmente, bueno, es que el seguimiento de las series aún es corto. Claro, esto a los radioterapeutas, dicho así, parece que a muchos nos gusta mucho, ¿no? Es que las series tienen corto seguimiento, ¿no? Sí está bien el resultado, pero hay que esperar más años. Hay que esperar porque toxicidad tardía, a largo plazo, a muy largo plazo, a larguísimo plazo. Y por tanto, pues siempre la excusa cuando algo va en contra de lo que pensamos, bueno, es que el seguimiento es aún corto, ¿eh? Esto yo lo he oído en mis compañeros, ¿eh? Así. O sea, no es una invención ni es una... No, esto yo lo puedo dar nombre y apellidos. Y sin embargo, esto, cuando uno analiza lo que hay, lo que observa, por ejemplo, es este trabajo sobre la serie danesa, el 82B, 82C, los estudios que todos conocéis de radiación postmastectomía, que arrancan en el año 1982. A ver, este estudio tiene una cosa, desde mi punto de vista, magnífica. Han seguido a los pacientes durante 40 años y la tasa de pérdida de seguimiento es apenas un 6%. Esto es maravilloso. El 94% de las pacientes se han mantenido en seguimiento. 40 años, que se dice pronto. Lo que los autores observan es que la radiación postmastectomía no ocasionó un aumento, de daño isquémico cardíaco. No. 40 años. No. ¿Queremos más seguimiento? Podemos esperar 50, 60, 70, incluso 100 años. Pero 40 años no está nada mal. Y sobre todo esto ya a alguno le va a acabar de destrozar las neuronas. Cuando las técnicas que emplean los autores de este estudio, en algunos casos, no es que sean ya poco modernas o poco avanzadas, es que algunas son realmente peculiares, técnicas de ortovoltaje con campos directos, técnica de McPherson, es decir, técnicas que por supuesto a día de hoy ya consideramos obsoletas. Bueno, pues con estas técnicas, incluso con esta técnica y esta tecnología, no existe a largo plazo un aumento de riesgo isquémico cardíaco. A ver si nos sacudimos ya un poquito ese complejo. Porque además, tenéis que saber, y esto lo sabéis todos, es que la toxicidad cero no existe. Y si existe, se llama homeopatía, pero tampoco tiene ningún beneficio. Todo en esta vida, todo, tiene sus efectos secundarios o su riesgo. Todo. Y lo que no podemos pretender es que no lo haya. Ni tampoco debemos vivir condenados por ese hipotético riesgo. Porque lo que tenemos que decidir, y esto lo tenemos que decidir entre todos, es cómo queremos ver y cómo queremos presentar ante el pueblo la radioterapia. Si como un tratamiento que incide sobre todo en la toxicidad y los riesgos que puede asociar, o un tratamiento que incida sobre la eficacia y los beneficios de la misma. Probablemente es la misma radioterapia, o seguro que es la misma, pero se puede ver de muchas maneras y se puede presentar de muchas maneras. Personalmente, prefiero a la princesa antes que a la bruja, pero esto va en gustos también, ¿eh? Y sobre todo porque esta obsesión que tenemos en evitar, a veces a lo que único que nos puede llevar es a una pérdida de control local, que como todos sabemos, se va a asociar irremediablemente a una pérdida en supervivencia. Y a veces esta obsesión nuestra, a lo único que va a llevar
esa menor curación de las pacientes. Así que sin ánimo de ser demasiado exhaustivo ya, y para Ángel, concluir, perdóname, dime. perdóname, dame un segundo. Antes de que concluyamos, Ah, quería que hay alguien que ha tenido la mano levantada un tiempo que se llama Diego perfecto. Juárez. Quería que nos haga Sí, una dime. pregunta antes de... Por supuesto. Listo. Dime, Diego. Diego, adelante. Ya te estoy dando audio en un momento. Ahí está. Buen día, ¿me oyen? Sí, Te oímos perfectamente. perfecto, Diego. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, le reconozco y felicitaciones al doctor, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación. Lo que pasa es que no sé si vaya a comentar, pero específicamente, bueno, un primer punto. Mi nuevo mantra va a ser hipofraccionamiento para todas. Segundo punto. Después de la quimio neo y respuesta, si la paciente tiene respuesta patológica completa, ya sabemos que hay un protocolo en el NSABP de 51 para evaluar cuáles son los factores de riesgo. No nos queda duda, enfermedad ganglionar post-quimioterapia incrementa el riesgo. Pero si tiene respuesta patológica completa, ustedes ya están considerando omitir la radio. Y tercer punto, si ya vamos a hipofraccionar, ¿por qué no damos radioterapia neoadyuvante hipofraccionada como estrategia de preservación de la mama? Quimio neo, seguido de RT neo, seguido de cirugía en el caso de residual. Gracias. Bueno, pues muy interesante. Esto, a ver, me parece estupendo que yo creo que el hipofraccionamiento es el estándar y no hay que darle más vueltas. O sea, debemos abandonar la partícula hipo y hablar de fraccionamiento estándar en 15 fracciones. Y luego ya hablar de hipo solamente en 5 sesiones. Eso, desde luego, y eso creo que debe ser así, y debemos ser nosotros los que hagamos ese cambio. A ver, la, la irradiación después de quimioterapia neoadyuvante. Vale, es un tema apasionante. Apasionante partiendo, y daría para otra tarde o para varias más. Partiendo de la base de qué es lo que estamos buscando con la quimioterapia neoadyuvante. Cuando nosotros analizamos, y yo publiqué con mis compañeras, con la doctora Siervide y con el doctor Portman, un trabajo hace 2 años que hicimos una revisión sobre si podíamos obviar la radioterapia después de quimioterapia, posmastectomía, después de quimioterapia neoadyuvante. Porque obviamente después de cirugía conservadora, no, vamos, ni por asomo. Hay que hacerla siempre. Pero digamos que después de mastectomía, ¿existe algún subgrupo de mujeres en los cuales podamos obviar la radioterapia post-mastectomía? Es una pregunta muy interesante. Pero revisamos lo que hasta ese momento había publicado y presentado. Lo que observamos es que, en primer lugar, al final la conclusión fue sencilla. Es decir, bueno, que curiosamente es una conclusión que ha sido la misma que ha salido este año en cuando se ha planteado esta pregunta en San Galen. ¿Existe algún grupo? Sí, sí lo hay. ¿Cuáles? Pues mire, aquellas mujeres posmenopáusicas, 60 años, tumores luminales, T1, T2 pequeños, por debajo de 2,5 centímetros, N0. Y uno dice, estupendo, esa mujer hace una respuesta completa y y no hay que hacer radioterapia. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué beneficio tiene la quimioterapia neoadyuvante en esa mujer? ¿Existe algún beneficio? ¿O a quién se le ocurre meter en quimioterapia neoadyuvante a una mujer con un tumor de 2 centímetros, 65 años, luminara? ¿Existe un beneficio para eso? ¿Existe un beneficio? O a lo mejor el beneficio es hacer una cirugía conservadora, una radioterapia, una plataforma genética y ahorrarnos la quimioterapia y todo lo que ello conlleva. O sea, a lo mejor esa pregunta es más interesante y debemos sacudirnos ese complejo también. Los estudios GEPAR, Duo, Trio 4, lo que demostraron es que aun en el caso de haber respuesta patológica completa, el no hacer radioterapia se asociaba con un riesgo mayor de recaída locorregional y de supervivencia inferior. Es verdad que recientemente, y hace apenas 15 días, se han publicado datos sobre pacientes con ER2 triple negativo que alcanzaban una respuesta patológica completa en pared y cadenas ganglionares. Bueno, y en esos casos parece ser, según los autores, a 5 años, omitirse la radioterapia. Aquí varios problemas desde mi punto de vista. Resultados a 5 años, cuando todos sabemos, y lo he puesto en la primera diapositiva, que el efecto de la radioterapia post-mastectomía se va a ver a largo plazo y que son
recaídas a 10 y 15 años las que se traducen en aumento en supervivencia a 20 años. Quizás hablar a 5 años de resultados en mama es un poquito arriesgado, pero bueno, yo ahí lo dejo. En segundo lugar, muchas veces tenemos el problema de cómo se estadifican las pacientes antes de la quimioterapia neoadyuvante. En mi opinión, debería hacerse un ganglio centinela antes de quimioterapia neoadyuvante. No me basta con, no, bueno, hay trabajos que dicen que se puede hacer después. Sí, pero son trabajos que te exigen, entre otras múltiples cosas, por ejemplo, el extraer más 3 o más ganglios centinelas. En mi experiencia personal en mi centro, la mediana nuestra de ganglios es 1.2, no llegamos a 3, ni locos. Utilización de doble trazador, el realizar una TAD, bueno, pues son posibilidades que están ahí y que probablemente también se pueden experimentar, pero no directamente asumir que toda paciente que sea clínicamente N0 va a ser patológicamente N0 porque en el ganglio centinela que hacemos después no hay, eso a lo mejor no. Así que todo eso plantea esas dudas. Y en tercer lugar, la irradiación preoperatoria. Pues es un tema muy interesante también, pero es exactamente las mismas circunstancias que tenemos con la quimioterapia neoadyuvante. En todas las pacientes, no, probablemente en subtipos o en subgrupos de riesgo altos. Y nosotros hemos publicado en nuestro grupo recientemente nuestra experiencia con un esquema de radioquimioterapia preoperatoria hipofraccionada en 15 fracciones en pacientes con tumores ER2 positivo y triple negativo. Si alguno tiene interés, yo os paso el artículo y lo podéis leer. Está a vuestro alcance, pero os digo cuál y os lo envío. Hemos tratado 56 pacientes y hemos observado unas tasas de respuesta patológica realmente buenas en el subgrupo de pacientes triple negativo y ER2 puro. En las ER2 luminales B, menos. Así que desde mi punto de vista, las triple negativo que tienen tasas de respuesta patológica completa, y entendemos respuesta patológica completa como el grado 5 de Miller-Payne, en esos casos tenemos tasas de respuesta patológica cercanas o superiores al 80%, superiores también a las que se obtienen con quimioterapia exclusiva, y con una tolerancia excelente, excelente. Y hemos visto también que los estudios como el PRADA han demostrado que hacer radioterapia preoperatoria, mastectomía y reconstrucción posterior no tienen riesgo y que se puede hacer perfectamente. Así que una buena alternativa quizás en tumores, en mi punto de vista, con subtipos desfavorables en mujeres jóvenes y tumores que no necesariamente sean muy grandes, es hacer radioterapia o radioquimioterapia preoperatoria. Estoy completamente de acuerdo en eso. Es más, el estudio NeoRT británico que está analizando a las pacientes con subtipos luminales a una terapia neoadyuvante con radioterapia y hormonoterapia, también en estas mujeres probablemente va a dar estos buenos resultados. Pero, dicho todo esto, ¿el objetivo cuál debe ser en esos casos? Pues probablemente el objetivo final en esos casos es eliminar la cirugía. Si no, tiene poco sentido, al menos desde mi punto de vista, que una paciente con un tumor que es operable de inicio se haga un tratamiento preoperatorio, ¿para qué? Bueno, pues si lo que queremos es eliminar la cirugía a largo plazo, evidentemente que sí. Pero para simplemente invertir la secuencia en un paciente con un tumor luminal no creo que tenga sentido. Otra cosa es que me digas en un triple negativo, donde sabemos que la respuesta patológica completa es un marcador subrogado de supervivencia y que, por tanto, conseguir una respuesta patológica completa nos va a ayudar a poder decir esa paciente tiene más posibilidades o, dicho de otra manera, aquellas que no consigamos esa respuesta patológica completa, a lo mejor son pacientes en las cuales hay que hacer una intensificación del tratamiento posoperatorio. Esos son los esquemas que yo veo ahora mismo. Así que, ya te digo, yo creo que la respuesta patológica completa tras quimioterapia neoadyuvante hay que tener cierto cuidado a la hora de trasladar eso a la omisión de la radioterapia. Creo que eso no debiera ser así. Creo que resultados en cáncer de mama a 5 años son para tener con consideración porque sabemos que los efectos van a ser más tardíos. Y bueno, que es un campo inmenso el que se nos abre con la terapia neoadyuvante en dos escenarios. El escenario de tumores desfavorables para intentar esa respuesta patológica que redunda en supervivencia y el escenario de los tumores más precoces, sobre todo con los esquemas de irradiación parcial con SBRT, con intención ablativa. Y en algún momento poder eliminar la cirugía de la ecuación, como ha pasado en otros tumores, por ejemplo, cabeza y cuello, por ejemplo, cervix, por ejemplo, a día de hoy también pulmón, por ejemplo, incluso recto, donde ya se está empezando a emplear el protocolo de watch and wait después de una radioquimioterapia. Creo que las ideas deben ir por ahí. No sé si te he contestado o quieres alguna cosa más. Ángel, yo creo Sí, que ha sido una respuesta extensa y excelente. extensa ha sido, seguro. Pero creo que ha sido excelente. Te tenía una pregunta de alguien que Dime, nos hace una pregunta acá en el chat. dime.
que me parece Dime. muy interesante Venga. y es tu opinión de la radioterapia postmastectomía en una paciente que sea, digamos, un T2N0, pero que la mastectomía haya sido conservadora de piel y pezón. Ujú. A mí, lo he dicho antes, sí, y lo voy a repetir ahora y no me cansaré de decirlo. Para mí, un tratamiento, una cirugía conservadora de piel o del complejo areola-pezón es una cirugía conservadora como tal, y por tanto debe manejarse o entenderse como una cirugía conservadora. ¿Y eso qué implica? Pues cirugía conservadora implica radioterapia siempre. Así que yo creo que ahí debemos, de verdad, debemos mantenernos. Yo entiendo que a los cirujanos, a muchos plásticos, les apetezca porque es una cirugía más bonita y que el resultado es mejor y le dicen a la paciente que va a quedar prácticamente tal cual y que ni se va a notar nada y tal y cual. Y todo eso está muy bien, pero es una cirugía conservadora. Cuando nosotros analizamos qué factores había para considerar la irradiación postmastectomía en estadios precoces, uno de los factores que siempre se repite es la aparición de una cirugía incompleta, entendida como una cirugía conservadora de piel o del complejo areola-pezón. Así que yo creo que hay que manejarlo como una cirugía conservadora. Excelente, Ángel. No, de acuerdo. Si quieres, continúa. Sí, Adelante. acabo ya, y acabo porque son 4 conclusiones para terminar esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer mastectomía? ¿Por qué hacer irradiación postmastectomía? Porque, en primer lugar, porque el hipofraccionamiento es fiable, es seguro y además es coste eficaz, pero bueno, es perfectamente aplicable a cualquier situación en la mama y por tanto también perfectamente aplicable a la irradiación postmastectomía. Porque además también sabemos que biológicamente el hipofraccionamiento, y esto lo dije ya el otro día, es más eficaz. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos va a permitir estas dosis más altas activar también otros sistemas inmunogénicos que van a permitir maximizar la respuesta de la radioterapia. En tercer lugar, porque además es más eficiente. Es coste eficiente, o sea, es que es más barato. Es más barato, nos permite recortar costes, acortar listas de espera, tratar a más pacientes, disminuir la intensidad de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las pacientes durante la radioterapia. En cuarto lugar, porque ya es el estándar como tal, y así, por ejemplo, en el último documento de ASTRO lo recomendamos, que el procedimiento moderado debe ser el estándar para la irradiación de la pared torácica, es el estándar, punto. Así que os dejo aquí una serie de referencias y que quizás os puedan ayudar también, pero si queréis alguna más, yo os puedo dar todas las que queráis. Y concluir simplemente recalcando pues, mi agradecimiento enorme a Rayos contra el Cáncer, a María, a Ben, a todos vosotros por estar un sábado tan temprano por la mañana. Yo trabajo aquí, estoy abierto a cualquier cosa que necesitéis. Este es mi correo, si queréis escribirme para lo que sea, cualquier duda y cualquier cosa que pueda ayudar, yo estaré encantado de colaborar con vosotros. Y poco más, ya, si queréis, vamos al debate y lo que sea. ¿De acuerdo? Ángel, muchísimas gracias. Excelente, digamos, exposición y sin duda es una oportunidad de aprendizaje muy valiosa para todos nosotros. Voy a hacerte por acá otro par de preguntas Venga. que tenemos acá en el chat. Entonces, hay alguien que nos pregunta que con la información que nos das, si podría obviarse el gating o la inspiración forzada en el IMRT en pacientes con cáncer de mama y tu opinión al respecto. Sí, yo que el gating o las técnicas de IDH, yo creo que son útiles, pero en determinadas circunstancias también. Nosotros las usamos en casos concretos, no son una rutina para todas las pacientes con cáncer de mama izquierda, porque no en todas las pacientes con cáncer de mama izquierda son necesarios utilizar esas técnicas. Bueno, evidentemente en gente muy obesa, mamas muy grandes, mujeres con antecedentes de cardiopatía previa, infartos, cardiopatía isquémica, cardiopatía de otro tipo, insuficiencias cardíacas, cardiopatía hipertrófica, lo que sea. Bueno, pues evidentemente, sobre todo cuando ha recibido quimioterapia cardiotóxica, porque este es uno de los claves también, es decir, cuando la paciente, no olvidemos nunca que el daño cardíaco no va a ser porque hagamos una radioterapia más o menos, sino también porque esa paciente ha sido sometida a ciclos de antrociclinas y taxanos, por ejemplo, o ciclos con anticuerpos trastuzumab, pertuzumab, que son cardiotóxicos. Que no olvidemos nunca, que son muy cardiotóxicos y que están ahí también y que van a contribuir. Así que no carguemos con toda la responsabilidad nosotros de la cardiotoxicidad. Pero sí que en esas mujeres con mamas muy grandes, con mamas muy voluminosas, mujeres muy obesas, pues probablemente las técnicas de DIVH sí que tengan sentido. Aún así, también para el que no tenga DIVH, el prono probablemente es la mejor técnica para evitar el corazón y el pulmón. Las técnicas en prono, sí. Yo no tengo prono, pero si tenéis un dispositivo para hacer irradiación en prono, es lo que mejor va a salvar o a, entre comillas, a preservar el corazón y el pulmón. Es verdad que el prono en la pared torácica no tiene mucho sentido, pero en mamas muy voluminosas o cuando uno quiere hacer una técnica de IVH, sin ninguna duda. Excelente, Ángel. Alguien nos pregunta también
sobre el uso de la radioterapia hipofraccionada, que como tú mencionas el estándar para pacientes con tumores filoides y sarcomas. Vale, mira, yo en Filodes, nosotros lo vamos a sacar a nuestra serie, porque la estamos revisando también y hemos pasado por muchas etapas. La última y lo que de momento hemos concluido y es lo que estamos aplicando en estos casos, dado que el Filodes se parece más a un sarcoma, antiguamente cuando yo estudiaba cistosarcoma Filodes, bueno, pues empleamos un esquema un poco diferente y hacemos 20 fracciones de 2.7, que viene a ser una dosis ya más por encima de los equivalentes, los 60-64 Reis, más para sarcoma que para cáncer de mama. Y ese es nuestro esquema. Pero utilizamos 2.7 también, 2.7 por 20 a toda la mama. O sea, usas una dosis un poco más alta. Mayor, sí, sí. Sí, porque consideramos que no es un tumor propiamente de la mama, sino un tumor en la mama que aparece ahí, pero que no deja de ser un tumor de una estirpe más sarcomatoide y que por tanto va a precisar unas dosis diferentes. Sobre todo, y el Filodes maligno sobre todo. Nosotros irradiamos habitualmente el borderline, cuando evidentemente hay una cirugía conservadora, y el maligno siempre. Y el maligno son tumores en ocasiones muy, muy agresivos y por tanto yo creo que necesitan dosis altas, de verdad. Ángel, otra y creo que última pregunta para cerrar sería, ¿qué pacientes recomendarías hacer un refuerzo o un boost post-mastectomía? ¿A qué pacientes, digamos, tú Sí, lo eso es un tema haces? que no he tocado intencionalmente, por eso mismo, porque es algo que realmente es complicado de saber. Antiguamente se hacía siempre bus de la cicatriz y tal. A día de hoy hay una serie de circunstancias que te podrían, quizás, uno es que el tumor realmente afectara la piel, un T4 que estuviera afectando la piel, pues el hacer probablemente un boost sobre la cicatriz o sobre la piel o sobre el área donde estuviera el tumor probablemente sea interesante si somos capaces de identificarlos. Pero poco más allá de eso. Yo ahí veo pocas indicaciones más del bus en estos casos, salvo que hubiera quedado tumor claro y que el cirujano te diga, mire, es que ha quedado una pastilla de tumor aquí que yo no la puedo quitar por lo que sea, porque hay una complicación quirúrgica o porque realmente hubiera tenido que hacer un destrozo o el tumor estuviera infiltrando el músculo o me ha parecido que está infiltrando el músculo y que, no sé, a lo mejor en esos casos pues sí, pero si no, veo poca indicación, pero desde luego en esos casos sí. Pero yo creo que son pocos los casos que hay que hacerlo. Y cuando lo decides hacer, ¿qué fraccionamiento utilizas o Vale, qué dosis cuando lo utilizas? decido hacer, utilizo un fraccionamiento yo siempre de bus simultáneo. Y en este caso, por ejemplo, si hay tumor macroscópico, sospecha de tumor macroscópico, hago 15 fracciones de 3 puntos, que viene a ser, pues entre los 40, son 40 grays a la pared más 48. 48 al bus o 51, dependiendo de qué esquema utilicemos. 3.2, Ok. 3.4. 2.7 a toda la pared, 3.2, 3.4. Bueno, Ángel, no, definitivamente excelente y muy ilustrativo todo. Creo que vamos a dar por completada la sesión de hoy. Hay alguien aquí, una última pregunta. Venga, Y a que dice, queráis. ¿cuándo utiliza ultrahipofraccionamiento postmastectomía? Le Yo vamos personalmente, a... siempre. Yo ahora mismo, yo he cambiado ya, nosotros cambiamos a raíz de la pandemia, en el año 19, y empezamos a utilizar hipofraccionamiento extremo, 5 fracciones en todas. Y lo estamos haciendo en todas las paredes. En el contexto de un estudio prospectivo, que tenemos un registro prospectivo en el hospital abierto, estamos incluyendo todas las pacientes. Así que todas son todas, con cadenas, sin cadenas y con cualquier tipo de irradiación. Tenemos intención también lo mismo de revisar nuestra experiencia ahora, porque habrá ya más de 500 mujeres tratadas así. Y en todas estamos empleando este esquema. Lo que os puedo decir que en esquemas de 5 fracciones, al menos desde mi punto de vista, es que la tolerancia aguda es mejor que con 15, vemos menos epitelitis, y eso que uno puede decir, bueno, pero es que ves menos porque como se hace una sola semana, a la semana siguiente no lo ves. Sí, no. Pero es que lo que hacemos es citar a las pacientes a la semana siguiente, precisamente porque esa duda ya la tuvimos. Dijimos, bueno, a ver si no estamos aquí columpiando y lo que pasa es que como la epitelitis aparece a partir de los 8, 10, 12 días, pues claro, joder, no lo vemos, oye, qué bien, no la hay. No. Lo que hacemos es citarnos a la paciente a la semana siguiente o a los 10 días para verla. Lo empezamos a hacer así para comprobar que realmente no había más. Y realmente es así, ¿eh? Tenemos una epitelitis, grado 1, grado 2, pero grado 3, por ejemplo, ya no estamos viendo. Sí. Ahora, luego después iremos viendo, pero vamos, os digo que de momento eso es así. Y utilizas los mismos volúmenes que Igual. los mismos. Lo Eso mismo. es. Yo me extiende, pero guías de estro y es lo que estamos pintando. Que veo que por aquí también en el chat alguien ha comentado lo mismo que hablábamos antes, que es verdad que las guías de RTOG pues son más una traslación directa del 2D y es verdad, probablemente
sea más así, por eso los volúmenes salen mayores de mama, por ejemplo, cuando uno aplica RTOG, ¿no? Por aquello de que llevan hasta el pectoral, mientras que esto se queda en la arteria mamaria. Bueno, así que lo digo por el tema de los constraints, para los que queráis emplear estos esquemas, que a lo mejor el adaptarnos a otro tipo de guías nos permite ir más relajados en el tema de los constraints, sobre todo de corazón, el UE 1.5 y demás. Excelente, Ángel. Yo les he compartido a todos en el chat los constraints que tú nos has compartido. Fenómeno. Con la nota de que pues se deben usar y adaptados a cada servicio, pero se los he compartido a todos Bueno, porque genial. Creo que es una información muy útil. Sí, Última preguntita, y Venga. es, en un carcinoma bilateral simultáneo, ¿utilizarías la radioterapia simultánea o secuencial? No, yo lo mismo, O sea, yo cuando son un cáncer de mama bilateral utilizamos lo mismo. Es verdad que en esos casos muchas veces, pero ni siquiera incluso una idea, bueno, pues hacemos la técnica de VMAT y tal, porque no, incluso a veces queda mejor una radioterapia bilateral con una técnica de 3D, de tangenciales multisegmentados en las dos, y lo hacemos a la vez, ¿Que van a tener más molestias? Pues probablemente sí, porque es el doble, pero no por el hecho en sí de la radioterapia, sino porque evidentemente es mucho más volumen. Y las que hacemos las hacemos simultáneamente, sin ningún problema, De verdad, tratamos las dos, vamos, a la vez, y sin ningún problema. Más sencillo, además, eso para los físicos, para el tema de la dosimetría. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias. Creo que con eso vamos a dar por concluida la sesión de hoy.